Vuelo 203. 27 de noviembre de 1989. El cártel de Medellín de Pablo Escobar impuso una vez más el horror y la violencia en Colombia y en el mundo. Una bomba en el avión de Avianca acabó con 110 vidas. Este es un contenido netamente periodístico e informativo y no expresa posición alguna de Impacto Mundo frente al mismo. Han pasado más de 30 años y aún existen eslabones sobre los sucesos del vuelo 203 de Avianca, que Pablo Escobar, el patrón del mal, dio la orden de derribar con una bomba en noviembre de 1989. Oigan, que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Cuando hay una guerra bien berraca nos llaman a paz. Esa es la única fórmula que yo le debo a eso. 107 pasajeros murieron por cuenta del cártel de Medellín, cuyo objetivo era César Gaviria, en ese entonces candidato presidencial a favor de la extradición de capos del narcotráfico. Pero los que lo hicimos grande a Pablo Escobar fuimos los que salimos a matar por todo el mundo para la organización de él. Él se hizo grande por personas como Pinina, Johan Arias Tancón, como Ricardo Prisco Lopera, como El Arete. Carlos Mario Alzate Urquijo, mejor conocido como alias El Arete, fue el sicario más sanguinario dentro del cártel de Medellín. Sobre su espalda pesan más de 300 muertes, asesinatos a sangre fría. En 1994, El Arete confesó haber participado en el acto terrorista del vuelo 203 de Avianca, sumándole a su oscura lista de muertes la cifra de 107. Y creamos el nombre de Pablo Escobar, y él figura en el almanaque mundial como el asesino más grande civil del siglo XX. Pero él no mató personas, lo matábamos nosotros. Él daba las órdenes y conseguía el dinero, y colocaba la mente. Arete fue condenado en 1993 a 8 años en prisión. Cumplió su condena cabalmente hasta el año 2000. Inmediatamente fue baleado en Medellín. Un intento de asesinato lo hizo salir del país, cambiarse de identidad y refugiarse en España. Carlos Mario Alzate Urquijo era conocido como El Arete. Él era primo segundo de Pablo Escobar. Él, y de Gustavo Gaviria, que es otra figura muy importante en el cartel de Medellín, que era realmente el cerebro financiero de la organización. El Arete era uno de tantos jóvenes criados en los barrios populares de la denominada capital de la montaña, que en algún momento se enfrentan a la crisis económica, a la imposibilidad de conseguir trabajo y por supuesto al crecimiento de actividades ilegales. Así lo señala Petrit Vaquero, investigador, periodista y autor de libros como El ABC de la Mafia y La Nueva Guerra Verde. A comienzos de los años 80, Pablo Escobar, si bien mucha gente sabía a qué se dedicaba, pero Pablo Escobar era un flamante representante de la Cámara Suplente por el Partido Liberal. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Como si fuera un titiritero, Escobar tomó la curul en la Cámara de Representantes usando como marioneta a Jaime Ortega Ramírez. A pesar de las críticas y el rechazo de Luis Carlos Galán, en ese entonces líder del nuevo liberalismo, quien más tarde sería asesinado, cuyo principal sospechoso fue Escobar. Los 80 en Colombia marcaron una década de horror a cuenta del cártel de Medellín y su influencia política. Y la mamá de Carlos Mario Alzate Urquijo pues fue a visitar al flamante representante a su despacho y le pidió trabajo para su primo segundo, pues esperando, no sé, un trabajo legal, pero por muchas circunstancias, la principal obviamente es que Escobar pues era un delincuente, pues le dio trabajo al que sería conocido como El Arete, pero no en un trabajo legal, sino como miembro integrante de su organización delincuencial. Y rápidamente, además por su cercanía, porque eran familiares, pues había mucha confianza en ese caso,
pues se convirtió en uno de los hombres más importantes, más relevantes de la organización. Con estrategia, engaños y mucho dinero, el Arete logró exponer al mundo el nivel de letalidad del Cártel de Medellín, haciendo caer a 10.000 pies de altura con una bomba incrustada en una cámara de video al vuelo 203 en noviembre de 1989, marcando al país una cicatriz imborrable junto al magnicidio de Galán. Pero el Arete sí fue línea directa de Pablo Escobar. Entonces en muy poco tiempo se convirtió en uno de los grandes jefes de sicarios de la organización de Pablo Escobar. Alguien capaz por sí solo de librar una guerra como la que libró Escobar. Tal vez el Arete fue en su momento el tercer o cuarto hombre en importancia de la estructura sicarial de Pablo Escobar. En el vuelo 203 murieron 2 estadounidenses, razón por la cual el FBI investigó el suceso. Sin embargo, condenaron a otro sicario de Pablo Escobar, Dandeny Muñoz Mosquera, alias El Kika, condenado a cadena perpetua desde 1991. Aunque criminal después de todo, está pagando la condena de otro. Esta llamada proviene de una prisión federal. Y me dijeron que si yo no les ayudaba a encontrar a Pablo Escobar, que se acaba de volar de la cárcel, me iban a condenar por otros delitos muy graves, que me podían dar la pena de muerte o dejarme por vida en la cárcel. Dandeny Muñoz Mosquera, mejor conocido como alias El Kika, uno de los sicarios que estuvo a órdenes de Pablo Escobar, lo incriminaron por tener una cercanía con el capo. Los indicaron de todos los actos terroristas que sucedían en Colombia sin ser responsable de los mismos. Los fiscales, todas las personas que tuvieron, y los fiscales y las personas del FBI y de la DEA que fueron los que montaron todo este caso. El entonces fiscal Gustavo de Grief envió una carta al juez estadounidense desde Bogotá para comunicar que se habían equivocado al juzgar por la confesión de Arete. Sobre ese atentado se han dicho muchas cosas. Pablo Escobar nunca lo reconoció, pero sí gente alrededor de él. Popeye dijo que sí, que efectivamente fueron ellos. El Arete algo ha dicho. Y yo creo que ellos durante todos estos años de investigación, ellos han encontrado la verdad. Él no era línea directa con Pablo Escobar, eso sí es cierto. Es decir, sí pertenecía a la organización, yo sí lo creo. Pero él no era que, vamos donde el patrón, yo sé dónde encontrar. No, que hace pensar que si bien la organización de la Kika y de su hermano Tyson era violenta, era capaz de librar la guerra contra la policía con mucha efectividad y de cometer actos terroristas y atentados en las ciudades, no tenía el nivel de sofisticación para cometer un acto terrorista como el del avión de Avianca. Por otra parte, los sicarios más cercanos a Pablo no solo contaban con mucho dinero para llevar a cabo el atentado, sino que conocían al Estado, su nivel de corrupción, contactos que les permitió llegar al avión. Para eso se requería de gente con mayor capacidad, con mayores contactos, además con los sectores oficiales, es decir, tener infiltrado el DAS, sectores de la policía, el ejército. Eso no lo tenía la Kika. Como tal, el Arete anda escondido, como si debiera algo. Sabe que en su lugar le espera una cadena perpetua de quien fue su compañero, alias El Kika, y por esas razones ya no da su nombre ni su legado. Ahora, ¿tú qué piensas? ¿El Kika morirá en una cárcel de los Estados Unidos pagando una condena por algo que no hizo? ¿O la justicia estadounidense buscará dar con el verdadero responsable? Déjanoslo saber en la caja de comentarios. Si te pareció interesante este video, dale like y suscríbete. Para más contenido de impacto, visita nuestra página web www.impactomundo.com.